Existió una vez un individuo a quien le llamaban el Señor Oscuro. Para nada es el de Harry Potter. Este era considerado por todos, incluyendo a sus amigos, como alguien que no era humano y deseaba alguna vez caer derrotado. Pensaba que así lo verían como uno. Sin embargo, el problema era que no existía nadie capaz de derrotarlo y creyó que su existencia llegó al punto más alto. Luego de saludar al pueblo, fue directo a ver el cuerpo de una albina y decía que en su próxima vida le toque algo mejor. Su objetivo era reencarnar. Pasamos a otro tiempo en la historia. Era el cumpleaños de un mocoso llamado Art Meteor. Sus padres celebraban su 10º cumpleaños y él, como hijo único, contaba que ahora el antiguo Señor Oscuro vivía en un pueblo normal y es conocido como Art Meteor, el hijo de una pareja normal. Y bueno, desde que no estaba en este mundo, la magia había decaído bastante. Lo bueno era que gozaba de buena salud y tenía un cuerpo con el que no le costó aprender a luchar. Entonces, ahora que cumplía 10 años, según sus padres es su edad de rebeldía y pensar qué quiere hacer en el futuro. Ingeniero, doctor, astronauta, yo qué sé. Y más raro que un padre a los 10 años te diga que tienes que pensar en tu futuro. Y bueno, el sueño que tenía él, ahora que alcanzó a madurar física e intelectualmente, su meta era tener amigos, alguien que no le tema y con el que pueda hacer la amigación. En eso vio que un grupo de niños jugaba fuera de su casa y desde su ventana pensó que como ahora era una persona normal, ya nadie le temería y esperó a que le hablen para que se hagan sus amigos. Créeme, así no funciona la socialización. Más bien estos niños se terminaron asustando porque los miraba tanto. Él no entendió qué pasaba y creyó que entonces le faltaba algo más para que se fijen en él. Por eso dejó de analizarlo y pasó a la acción. Fue a la plaza en busca de niños que se hagan sus amigos. Encontró 3 chicas a las cuales pensaba hablar, pero justo le dio un dolor de estómago que no había tenido en su anterior vida contra los dioses. Y cuando ellas lo vieron, se asustaron de la cara que estaba poniendo. Este no dejó pasar la oportunidad y fue a buscarlas. Pero como no expresó muy bien lo que quería, ellas salieron corriendo. Sintió frustración porque en su anterior vida pudo conquistar países, vencer héroes y dioses, pero no podía hacer que los niños hagan lo que él quería. Se enojó un poquito nomás y casi destruye medio bosque con su poder. Estuvo pensando qué podía hacer hasta que encontró a Olhai, el alcalde de su pueblo, a quien le preguntó cómo podría ser amigos y este sabía el secreto para lograrlo. Esperaba alguna magia de alto nivel o parecido, pero el secreto fue ser amable y respetuoso. Él entendió a lo que se refería, aunque no tiene mucho misterio a mi parecer, pero Art no supo cómo aplicarlo. Intentó con las chicas de nuevo y el resultado fue el mismo o incluso peor. Aburrido de que nada funcione, pensó que quizás debería destruir el mundo, pero en eso escuchó el grito de una niña, la cual se encontraba enfrente de una bestia y a la cual venció con la magia que sabía. Al acabar él pensó que era una tal Lidia, pero al presentarse con ella, soltó de la nada la pregunta si podían ser amigos. Al principio creyó que había tenido un mejor avance que antes, pero se fue diciendo que no sabía nada sobre ella y por eso no se entenderían. Volvió con su padre, que a sorpresa de todos es Olhai. A la par de ella también llegó Art, diciendo que su consejo no funcionó. Al ver la casualidad que tuvieron, los siguientes días, Art perseguía a Irina, así se llama la elfa albina que conoció. No solo la estuvo persiguiendo, sino que le llevaba flores de cumpleaños, sabía cuántos lunares tenía en su cuerpo, porque investigó todo sobre ella, la cual le daba asco la obsesión de hacerse amigos, hasta que una noche, al perseguirla por el bosque y no funcionar los halagos con ella, decidió hacer una retirada estratégica para analizar qué podía funcionar, ya que no estaba dispuesto a rendirse con ella, cuando escuchó los gritos de la gente del pueblo y resulta que este estaba bajo el ataque de los goblins. Cuando no esta especie rompiendo los huevos, Art se enteró del padre de Irina que ella no había vuelto. Él sabía que era su culpa por perseguirla y seguro ahora estaba en las montañas. Por eso le dijo a su padre y a Olhai que se encargaría. Se fue volando en busca de ella, quien en ese momento estaba rodeada de un grupo de goblins. No tenía miedo a morir porque su vida era medio complicada. Las niñas de su edad le temían por un motivo, sin embargo tampoco quería ser tomada por los goblins. Y justo en ese momento llegó Art, quien la salvó de los goblins más pequeños y ya solo faltaba el grandote. Ah bueno, olvídenlo, lo derrotó sin siquiera moverse. Al ser salvada, ella le preguntó por qué lo hacía. Prefería haber muerto al tener la vida que tiene, pero él solo le dijo que entendía la soledad que sentía, pues él vivió algo parecido y quería que fueran amigos. Ella no creyó sus palabras porque imaginó que también la traicionaría, solo que él habló del corazón y nunca volvería a cometer el error de traicionar a su amiga. Irina siguió negando que no sería una buena amistad para él, quien siguió diciendo que no la odiaría por nada en el mundo, prometiendo por el señor Oscuro Barbatos que eso no pasaría. Así fue como el señor Oscuro, ahora con la vida de un joven cualquiera, consiguió su primer amigo. Varios años después, una mañana en el cuarto de Art, Irina se metió a su cama para decirle que ambos se inscriban en la Academia de Magia, exactamente la nacional llamada Lavil. Tuvieron una entrevista con el director, el señor Golde, quien se quedó impresionado de los hijos de los 3 grandes. Al principio Art no entendía de lo que hablaba, si él era el hijo de unos simples pueblerinos. Aparte de eso, el director escuchó que ellos dos acabaron con un montón de goblins. Al menos en eso quedaron que contarían. Bueno, el caso es que al escuchar eso, los dejó
exonerados de dar el examen práctico, pero sí tenían que rendir el examen escrito, el cual debido a un comentario del director, Art pensó que el examen estaría difícil y se preparó demasiado, solo que el día de los resultados, Irina logró ver su nombre como aprobada, pero el nombre de Art no estaba. Él creyó que fueron preguntas trampas porque estaban muy fáciles y ahora tendría que separarse de Irina, pero al final sí encontraron su nombre, solo que tenía 0 puntos. Justo el director llegó para aclarar que tuvo el puntaje perfecto. Entonces yo sí aprobaría en el colegio con mi 0, y bueno, no, sus respuestas estaban incorrectas, pero según el estándar moderno, se lo tomaban como teorías, eran las mejores respuestas para mejorar los círculos mágicos. Y bueno, alardeó en frente de los demás estudiantes. Este era el hijo de 2 grandes héroes que protegieron la ciudad. Él no sabía que sus padres eran tan importantes, pero eso no importaba tanto como estar junto a Irina en la academia. Cuando ambos entraron al salón de clases, todos se ofrecieron a ser sus amigos, aunque era obvio que les importaba más la reputación de sus padres, excepto algunos estudiantes rompebolas que eran mega clasistas, y en otra parte del salón, un estudiante llamado Heraldo le pegaba una Sucubo, la especie que hace maravillas. Irina le dijo que se detenga, pero no le hizo nada de caso, porque él al venir de una familia importante, y que además la Sucubo que estaba ahí, pertenecía a la familia de sus sirvientes, básicamente que ella le pertenecía. Art se metió en la discusión que estaban teniendo, y como Heraldo no entendía por las buenas, le propuso un duelo. Si ganaba dejaría pasar su insolencia. Él era conocido como el más joven mago de rango cuadrado. En eso llegó la profesora Olivia. La profesora Olivia, bueno, una apóstol legendaria, uno de los grandes generales del Señor Oscuro. Al ser así, Art obvio la conocía y pensó que seguro estaba enojada porque abandonó su rol y reencarnó como si no le importara nada, por eso tenía que evitar que descubra quién era él. Ella, al ver que su discusión tenía que ver con una pelea, dejó que hagan un duelo entre ambos con la intención de que mostraran su poder. Tenía la intención de revelar quién era él, así que no intentaría mostrar nada exagerado, solo que al creer que los ataques más poderosos de Heraldo no eran nada especial, le mostró cómo se hace un verdadero ataque, el cual hizo que Heraldo se rinda, pero olvidó que Olivia lo estaba viendo, quien se dio cuenta que usó un hechizo doble, algo poco común entre magos, ya que actualmente eso era una habilidad perdida, y le preguntó cómo era capaz de usar dicha habilidad, como también porque no tenía un sentido común de esta era. Al parecer ya lo tenía muy arrinconado, y se fue diciendo que obtendría información de él. Pasando la clase, en esta harían grupos de 3, todos obvio quisieron hacer grupos con Art e Irina, pero ellos eligieron a la Sucubo como parte de su equipo, y el entrenamiento que tenían que hacer era bajar por 3 pisos y matar un lobo negro para traer su piel, y según algunos esto era una misión suicida, pero para el equipo de Art esto no fue nada, al menos para estos dos, pero a Ginny, ella se estuvo lamentando de no ser de utilidad, así que Art le ayudaría con su baja autoestima. Le propuso enseñarle magia con ese propósito, fue algo difícil porque ya vivía con el maltrato desde joven, y le facilitó las cosas enseñándole el guión mágico, un hechizo creado por él. Este no consumía energía, por eso le fue fácil usar. Hasta acá todo bien, pero al ir por la piel del lobo negro que vencieron, cayeron en un agujero que los llevó al piso más profundo, donde estaba el jefe, un minotauro. Eso para Art no era nada, así que lo usó para seguir enseñando sobre el guión mágico, dándole la oportunidad a Ginny para que le dé el último golpe. Su finalidad era que supere su pasado de maltratos y burlas, y ella sabía que si no hacía nada nunca cambiaría, así que se levantó bien empoderada la Sucubo, y bueno, le lanzó todo lo que pudo, derrotando así al jefe, del cual llevaron sus cuernos con Olivia, quien sospechó aún más al escuchar sobre el guión mágico, y como Heraldo junto a otros pendejos, comentaron que seguro la Sucubo no ayudó en nada. Ginny al escuchar fue hacia él, pero no porque la ofendió, sino porque le faltó respeto a Art y a Irina. Todo terminó bien porque le dieron a Heraldo lo que merecía, pero Olivia tenía cosas que hablar con Art. Pasado eso, el director le pidió que participara en la batalla estudiantil que se llevaría a cabo en frente de la reina. Por eso tenía que ser un espectáculo digno de ver. Él se negó a hacerlo, pero el director le dijo que si lo hacía la academia recibiría un presupuesto, e igual se negó porque él solo usaba la magia para ayudar al que lo necesite, algo que solía decir una persona que Olivia conocía. Esta reencarnó sin permiso y lo consideraba como un hermano menor, pero todavía no sabía quién era, y Art quedó en que pensaría si hacer lo que pedía el director. De regreso a clases, pensando que si no aceptaba sería expulsado y su vida junto a Irina terminaría. Justo en ese momento se le apareció Ginny, quien ahora trataba con mucho respeto a Art y que en ese momento le pidió una cita después de las clases. Como él no pudo rechazarla porque la vio muy animada por la cita, así que no tuvo de otra que aceptar, y no era la única que quiso una cita con él, sino que Irina también, y pues Ginny no se negó a que fueran los 3. Después de todo quería que Art tenga su propio harem. Irina, al ser un pan de Dios, no tenía ni idea de que era un harem, pero apenas se enteró que era, se negó a que le hagan uno, pero igual salieron juntos el día de la cita, y el primer lugar al que fueron fue una obra sobre la vida del señor Oscuro Barbatos. Notó que Ginny había activado su habilidad de los sucubos, de atraer hombres y mujeres de todas las edades con sus encantos, los cuales ya estaban funcionando en él, hasta que vio que los actores de la obra no supieron interpretar bien la relación que tuvo con Lidia, su mejor amiga en su vida pasada, la cual
cual no era para nada frágil y para nada era una chica con miedo, sino que era muy arrogante, siempre iba al frente en los combates, básicamente era una tipa ruda que se ligaba a cualquier mina que encontrara en el camino. Luego de la obra, las chicas estuvieron peleando por cuál sitio deberían ir ahora, y pasando por algunas calles, Art vio que en un callejón, un grupo de personas que ocultaba su identidad estaba por cometer un secuestro hacia la reina. Obvio, Art no ignoró esto y fue con las chicas que se ofrecieron a ir con él al escondite de ese grupo, y llegaron a encontrarlos reunidos enfrente de un círculo mágico, lo cual fue una trampa desde el inicio para traerlos vivos hasta acá. Al primero que intentaron eliminar fue claramente Art, solo que bueno, digamos que no pudieron, y él terminó destruyendo el círculo mágico que hicieron, para luego lanzar un hechizo que dejó a todos en el suelo excepto a uno, el cual se transformó en un demonio y abrió un agujero por donde salió a la superficie. Art tuvo que seguirlo, mostrándole a las chicas que también podía volar. Al llegar con las personas del reino, el demonio agarró un rehén, o al menos eso fue lo que pensó, pues estaba bajo un hechizo ilusorio de Art, quien luego le mostró un poco de su poder que lo terminó derrotando. Las personas del reino lo alabaron demasiado, que ni él mismo pensó que pasaría esto. Luego de unos días, la reina les concedió una audiencia, algo que Art no quería porque su plan era mantener un perfil bajo, pero ya que estaba enfrente de la reina, pensaba recaudar dinero para la academia, y así no tener que librar ninguna batalla. Solo que en la audiencia pasaron cositas. Irina terminó siendo una amiga de la reina, la cual le permitió cualquier tipo de irreverencia, y la reina, como recompensa por lo que Art hizo, le concedió que se vuelva su esposo, aunque todo fue una broma. Obviamente, como recompensa lo haría mago de clase Pentágono. Obvio, un montón de nobles se negaron porque era un plebeyo, y Art le dijo que solo quería que aumente el presupuesto de la academia. Al ver la reina que era muy humilde, aceptó hacerlo, pero también le dio la clase Pentágono a Art e Irina, a cambio de que se unan a la fuerza real al mando de ella, y a Ginny solo le dio la clase Triángulo. Art no entendió cómo había llegado a esto. Por otro lado, el grupo de personas sin identidad, al ver el poder de Art, tendrían más cuidado con él, y confiaban en que una mujer se haría cargo de que todo vaya de acuerdo al plan. Pasado eso, Art estuvo recibiendo propuestas para salir de parte de las chicas de la academia, las cuales rechazaba porque no le interesaba tener una relación, aparte de que se les notaba que iban por su fama y no por él. Lo bueno es que al estar Irina cerca, espantaba a la mayoría. Sin embargo, ella se enojó con él por algún motivo. Por otra parte, el director, ahora que la academia recibió el presupuesto, le confesó a la profesora Jessica que su objetivo era poner a Art como profesor, pero algunos nobles no lo aceptarían, así que quería mostrarles cómo peleaba él para que acepte. Al escuchar eso, Jessica le dijo que se ocuparía de eso. Art, estando en su cuarto, fue visitado por Ginny para hablar, aunque la verdad vino porque últimamente era muy popular y temía que alguien que no sea ella le robara su primera vez. Por eso lo paralizó con su poder de su cubo, y antes de que haga algo, llegó Irina, quien quiso hacer las paces con él, pero al ver esta escena, les preguntó qué hacían, y Ginny no le contestó eso, porque al parecer Irina también pensaba lo mismo, al vestir de forma seductora. Explicó que lo hacía porque la madre de Art le dijo que él así le prestaría más atención, aunque muy aparte, estaba cansada de que Ginny envía a muchas chicas de la academia con la finalidad de hacer su harem. Esto llevó a que casi se reten a un duelo para ver quién se quedaba con Art, el cual no permitió que se lastimen por una tontería, y cuando las chicas estaban por hacer las paces, llegó Jessica, y como escuchó lo del duelo, les propuso participar en el torneo estudiantil, donde si llegaban a la final, podían concluir su discusión, y además, harían que Art se vuelva profesor, ya que él las entrenaría, y como Jessica dijo que a él le quedaría muy bien el uniforme de profesor, ellas aceptaron. Cuando llegó el evento de combate, Art esperaba que ambas pierdan para que no se lastime, pero eso le dio más ánimos a Irina, aunque él rezaba para que pierdan, solo que ella lo malinterpretó, y Ginny, motivada porque Irina ganó su primer combate, ambas siguieron avanzando, hasta que llegó el momento en que las dos se enfrentarían, y justo en ese momento, un grupo de demonios apareció en el estrado. Estuvieron ocasionando caos y destrucción, así que Jessica propuso a Olivia y a Art separarse para enfrentar a dichos demonios. Jessica iría a apoyar a las chicas, las cuales en ese momento enfrentaban una bestia elemental, pero ellas, al no poder y estar a punto de morir, apareció All-Fight, quien sí lo derrotó. Pero acá empieza lo malo, porque todo estaba planeado por Jessica, la cual justo después de que All-Fight venciera a la bestia elemental, lo apuñaló desde atrás, reveló que no se llamaba Jessica, sino Elzar, la frenética reina de los dragones, y había planeado todo esto para capturar a Irina. Ginny quiso impedirlo, pero no fue rival para Elzar, y antes de que la mataran, Irina le dijo que se la lleve y no le haga daño a su amiga. El trato lo aceptó Elzar y se la llevó. Luego de que acabó todo el caos, All-Fight fue atendido por Art y le contó al despertar que Elzar secuestró a Irina. El director la conocía porque era parecida a un dios, aunque eso a Art no le importó. Lo que tenía que hacer era rescatarla, y para eso, All-Fight le dio un tesoro real para que lo usara libremente, y no le contó sobre el secreto de su hija, ya que no quería que ella pierda el único amigo que encontró. Luego de que Irina tuviera un sueño donde Art desaparecía, despertó y se encontraba atrapada. Le preguntó a Elzar qué quería, y lo que buscaba era su sangre. Le mostró una criatura que era como un dios maligno, que Barbatos no eliminó, y si le daba su sangre, este se convertiría en un dios de la dimensión que fueron sellados, y su finalidad era destruir este mundo. Irina estaba
estaba segura de que Art la salvaría, pero cuando escuchó de Elzar de que si él se entera de su secreto, la odiaría por el monstruo que es. Ella imaginó que él la terminaría abandonando, y al estar a punto de hacer la cena de esta criatura, en otro lado Ginny le dijo a Art, antes de que fuera por Irina, que por favor la traiga de vuelta porque era la primera amiga que hizo. Y bueno, él le dijo que no hacía falta que se lo diga, además que él también era su amigo. Volviendo con Irina, cuando estuvo a punto de ser comida, Art aniquiló a la criatura y a los seguidores de Elsa los eliminó con facilidad, y ahora solo quedaba ella, quien al sentir euforia, porque hace mucho que no se encontraba con alguien con tal poder, y antes de pelear con él, le confesó el secreto a Irina. Ella poseía la sangre real y la de los dioses malignos. Debido a esto, Allfight no era rey, para que no se arme un desorden en el reino, por eso gobernaba a través de alguien. Aunque esto de la sangre de los dioses malignos que tenía Irina, a Art le valió completamente, porque solo la consideraba como una persona amable y valiente. Si la ofendía de esa manera tan grave, entonces él no se lo perdonaría. Luego de esas palabras, Elzar lanzó su primer ataque, el cual pudo detener con la lanza que tenía, y luego la lanzó contra ella. Bueno, ahí quedó el tesoro real. Esto fue algo que ella no pudo perdonar, y transformándose en un dragón, lanzó el ataque más fuerte que tenía, el cual mientras él ponía una defensa mágica, también invocó un espíritu parecido a Lidia, y la volvió una espada, con la cual recibió un aumento de poder. Sí, más poder, ¿por qué no? Se volvió albino y su atuendo cambió demasiado. Tuvieron una épica batalla aérea, al final ambos liberaron sus mejores ataques, y bueno, no hace falta decir que Elzar se comió 100% de ese ataque, llevándola hacia su fin. Al acabar la pelea, él pensó que Irina, con la cantidad de poder que mostró, ella le tendría miedo y dejarían de ser amigos, pero para nada le tuvo miedo, y solo sintió la necesidad de hacerse más fuerte para estar a su lado. Luego de lo que pasó, en una cueva se encontraba una pelirroja que se hizo cargo de un minotauro con facilidad, y decía que ahora estaba lista para ayudar a Lidia y no ser un estorbo. Creyó que pasar 3 años en una mazmorra fue demasiado, solo que al salir notó que todo había cambiado, y se preguntó si todavía seguía la pelea contra los dioses malignos. En ese momento se encontró con un enmascarado que sí logró reconocerla, y le había sorprendido que entrenaba por 3000 años. Ella no pudo creer que haya pasado tanto, y le explicó que en esa mazmorra pasaba el tiempo de forma diferente. Lo acompañó aunque no sabía quién era, y este se la recordaba porque servía al maestro Barbatos. Al preguntarle dónde estaba él, le reveló que había muerto, y como le sorprendió lo que escuchó, le contó también que había reencarnado, y ahora no cumplía su función como Señor Oscuro. Era conocido como Art Meteor, y si quería saber qué pasó con su hermana Lidia, podía buscarlo y preguntarle cara a cara. Por otro lado, el director de la academia notificó a Art y a las chicas que se acercaba al festival de la academia, donde harían una obra, la cual le propuso a Art que participe, y si él aceptó, las chicas también. Pero había un problema con esto. Llegó una amenaza de que no se realice el festival, y la carta estaba hecha de piel humana, además de que el remitente era Lars Goul. No se sabe exactamente quién es, pero el director le encargó estar en la obra para vigilar la academia, y aparte de él, Olivia también ayudaba en la planificación de la obra. Las chicas estaban emocionadas con la obra, que sería sobre la vida del señor Oscuro Barbatos, y estando en el salón de clases, llegó Sylphie buscando a Art, y al armar alboroto, Olivia la detuvo, aunque eso no evitó que encontrara a Art, y le pregunte dónde estaba Lidia, y qué pasó con los dioses malignos. Art estaba con los huevos en la garganta, porque no quería que descubran que él era el señor Oscuro, y como siguió fingiendo que no sabía nada, lo retó un duelo para demostrárselo, pero Irina la detuvo diciendo que ella la enfrentaría en lugar de Art. Sylphie al verla notó un parecido con Lidia, quiso ser amiga suya, pero ella se negó, y luego como Sylphie quería un duelo, Olivia lo permitió, siendo este uno de esgrima. Art sabía que era una trampa, así que pensaba perder, o al menos esa era la idea, porque al final se dejó llevar y terminó ganándole. Aunque la pelea había terminado, Sylphie no aceptó la derrota, diciendo que ahora era más fuerte que el señor Oscuro, así que invocó su espada de Misagris, la cual sí contenía demasiado poder, pero siguió sin funcionar contra Art, y Olivia la detuvo porque su arma liberaba maná venenoso, aunque aparte de eso, destruyó una parte de la academia. En eso Irina se le acercó diciendo que era poderosa, pero no tenía sentido si le hacía daño a los demás. Esto mismo le recordó a Art cómo era Lidia con ella, y luego de este incidente, cuando se estaba llevando la reunión sobre la obra que harían, Art se dio cuenta que faltaba un estudiante, y esa era Sylphie, la cual estuvo discutiendo con algunos estudiantes nobles que se creían la gran cagada porque ellos reunirían más dinero en el festival, y bueno, Irina los puso en su lugar para que al final tengan un duelo de quién lo hacía mejor en el festival. Al volver con la organización de la obra, quedó que Art haría de señor Oscuro, Irina de Lidia y Sylphie uno de los dioses malignos, pero faltaba una atracción para que recauden dinero, y a Ginny se le ocurrió uno, el cual fue hacer un maid café, porque según ella, harían como un harén para que sirvan a los clientes. Comentó que su madre ya lo hizo una vez, y fue todo un éxito en ganancias. Además ya tenía los bocetos de los trajes de maids, y a los hombres sí les convenció, pero a las chicas no les gustó la idea de vestir eso, hasta que Ginny dijo que podían servir a cualquiera, incluyendo a Art. Esto sí que las convenció a todas, y al estar todas de acuerdo, Art se lanzó como anfitrión de la atracción, y mientras se discutían los detalles, el enmascarado de quien no se sabe el nombre, estaba observando a Art cómo se divertía con la primera amiga que hizo, pero esperaba ver cómo reaccionaría Sylphie cuando descubra la verdad. Cuando llegó los días del festival, Art
Art e Irina estaban paseando mientras vigilaban de que no pase nada, cuando escucharon una explosión provocada por Sylphie. Ella decía que un vendedor era un demonio disfrazado, pero Olivia lo defendió porque ella había sido aprendiz preparando comida, y como vieron que Sylphie no era buena haciendo guardia, la mandaron a ayudar a la clase con la atracción. Y cuando se fue, a Irina le extrañó el árbol que estaba en la academia, pues resulta que el tercer rey de la Biel había sellado algo dentro. Algo raro es que ni la realeza sabía qué hay, y Art de curiosidad le preguntó a Olivia si sabía algo. Ella no les dijo lo que sabía porque básicamente no podía, solo mencionó que el reclamo del festival era el torneo en su honor. La profesora Olivia participaría, y aparte de ella, Art también, ya que había presentado su solicitud sin su permiso, y bueno, tampoco se pudo negar porque lo tenía amenazado. Al volver al salón, y luego de resolver un asunto con Sylphie, que estaba por matar a un compañero porque le tocó una nalga, entró a la cafetería que hicieron porque Ginny se lo pidió, y bueno, la atención literal fue como si tuviera su propio harem, hasta que llegó Irina y monopolizó a Art para ella, cuando de pronto sonó el anuncio que el torneo del festival empezaría mañana, y al escuchar que Art participaría, Irina también lo haría junto con Ginny, y continuarían el duelo que tenían pendiente, mientras que Sylphie, que también participaría, se le hizo raro que estuviera a la espada de Lydia en ese torneo. Que hablando del torneo, pasamos al día en el que comenzó. Hubo un nombramiento especial a 3 personas, los hijos de los 3 grandes y a la profesora Olivia, aunque bueno, omitieron la participación de Sylphie, porque bueno, ¿quién te conoce? Nadie. Al comenzar los duelos, todos los mencionados pasaron las últimas rondas, y como Irina y Sylphie fueron llamados para ayudar en la cafetería, Ginny se quedó a solas con Art y aprovechó bien el momento para invitarlo a un concurso de belleza, aunque tenía el trabajo de patrullar, igual fue con ella, y entre el público que animaba, Art encontró a alguien conocido. Cuando se acercó a comprobar si era Heraldo, resulta que sí lo era, solo que le dijo que Tepanzó había escuchado que desde el duelo se encerró en su habitación, y le respondió que solo vino a ver a un concursante llamada Lily, y cuando vio a Ginny, notó que había cambiado desde entonces, y le contó a Art que cuando eran niños, la familia de Ginny protegía a su familia, y al principio no la trataba como la hacía antes, sino que ella, al ser débil, sintió que debía protegerla, pero su padre le dijo que debía comportarse como un verdadero noble, y como estuvo estresado con todo lo que le decía, pues terminó desquitándose con ella, y se arrepentía de haberle dejado una maldición que lo hacía inferior a los demás, aunque lo bueno es que ya no le quedaba mucho de esa maldición, así que agradecía haber sido vencido en aquella ocasión, pero lamentaba no haberse disculpado aún, eso debido a que tenía miedo a verla, y Art le contó que tenía una carga similar, pensando que todavía no se lo había contado a Sylphie. Luego de la conversación que tuvieron, Heraldo se fue y anunciaron a los ganadores, que fueron Art y Ginny. Él le dijo que debería sentirse orgullosa de haber ganado. Cuando volvieron a la cafetería, estaba completamente llena de clientes, gracias a la promoción que Ginny hizo en el concurso de belleza. Volviendo al torneo, este continuó con la pelea de Art contra Olivia, y como no podía fingir ser débil, lanzó un escudo de magia, con la cual la mandó a quién sabe dónde, pero Art fue descalificado porque esa magia estaba prohibida, y Olivia nunca regresó para su encuentro. La siguiente batalla fue entre Irina y Ginny, quienes no paraban de hablar sobre el harem de Art, una lo permitía y la otra no, pero al final terminó ganando Irina, solo que Ginny no dejaría de pelear por ver quién se queda con Art. Lo del torneo tocaba hacer la obra de Barbatos, y la más nerviosa entre ellos era Irina, quien aún recibiendo consejos para que no lo esté, ninguno de estos funcionó, y al empezar la obra, Art interpretando el mismo papel de su vida pasada, recordó cierta batalla donde Lydia estaba viva y Sylphie quería protegerla, porque no creyó que Barbatos lo pueda hacer. Sin embargo, Lydia se negó a que la ayude, y una noche antes de la batalla, Sylphie le preguntó a Barbatos por qué Lydia no quería su ayuda, acaso la consideraba una inútil, y para nada era el caso. Le explicó que ella no quería perderla porque iba a ser su sucesora, y aunque escuchó eso, Sylphie quiso ayudarla de todas maneras, y Barbatos le aconsejó que siga haciéndolo, y el día de la batalla, cuando un dios maligno estuvo a punto de vencerlos, cayó en una trampa junto con su ejército, y esto lo aprovechó Lydia para vencerlo, y al final, aunque ganaron, Sylphie puso esas trampas en todo el campo, pero el problema es que se le había olvidado dónde estaban, así que no sabía cómo salir de ahí, y de vuelta en casa, Lydia no la regañó, y más bien le dijo que gracias a ella no murió nadie, pero se había excedido al hacer todo sola, y como consejo le dijo que confíe más en sus aliados, al menos eso hizo que se sienta mejor, y volviendo a la obra la cual acabó, aunque algunas cosas no salieron como el guión, todo terminó bien, y mientras estuvieron saludando al público, Sylphie se fue detrás de alguien que parecía Lydia, pero resultó que no lo era, y se encontró con el enmascarado. Al día siguiente, cuando Ginny y Art estuvieron esperando a Sylphie, de quien Ginny creyó que se comportaba raro, pensó que quizás sentía algo por Art, justo en ese momento apareció, y solo le dijo a Art que cuando gane el torneo, la espera en el árbol del rey de la espada. Cuando empezó la final entre Sylphie e Irina, se lo tomó muy en serio y derrotó a Irina con un solo golpe, y como le dijo fue a verla en aquel árbol. Ginny creía que Sylphie confesaría su amor por él, pero lo que en realidad pasaría era que ella liberaría la espada sellada en el árbol, la cual pertenecía a Lydia, e invocó su propia espada para decirle a Art que lo mataría. Él notó que estaba actuando extraño, y lo que había pasado el día anterior era que el enmascarado intentó convencerla que Art era el señor oscuro, pero al no creerle, él terminó controlándola, le mostró cómo Barbatos había matado a Lydia, y le ordenó derrotar al señor oscuro, tal y como mandó lo estuvo persiguiendo hasta que le acertó un golpe,
golpe, pero ella notó que aún así Lidia no volvería, y antes de que destruya el mundo por eso, Irina con Jin estuvieron deteniéndola hasta el momento que llegó Art con su transformación, y aún así sus hechizos no funcionaban para quitar el control mental que tenía, y antes de que esté a punto de matarlo, escuchó la voz de Lidia diciendo que se detenga, y justo en ese momento apareció el enmascarado diciendo que ya no le hacía falta Sylphie, así que la desechó para quitarle sus espadas y traer de vuelta a su maestro, pero antes tenía que matar a Art, cosa que le fue imposible porque sus ataques eran muy lentos, y además de que le cortó un brazo, la espada de Sylphie que lo había rechazado cayó en las manos de Art para demostrar cómo se usaba una espada sagrada, y lanzando el mismo ataque que pensaba usar lo derrotó, dejando solo la máscara. Art no pensó que sería tan fácil, pero ya había acabado la pelea. Lo siguiente que pasó es que a través de la espada se reflejó el espíritu de Lidia, la cual le dijo a Sylphie que no diera a Art porque no había sido su culpa, y que viva al máximo su vida, porque aún hay muchas cosas que apreciar en este mundo, despidiéndose hasta que vuelvan a verse. Luego de aquello, la clase de Art estuvo de excursión, y en el camino estaba jugando cartas con las chicas cuando de repente, luego de que la movilidad golpeara una pequeña piedra, el tiempo se detuvo para todos menos ellos, y fueron enviados a un lugar desconocido, donde una persona les dio la bienvenida como los elegidos. Era un niño albino del cual pensaron que era un demonio, pero este le aclaró que era un dios, alguien que venía del pasado y el futuro, pero había algo que interrumpiría eso, y era su encuentro con el Señor Oscuro, así que les encargó eliminarlo, esperando que cuando lo hagan, Art no sea la versión que desaparezca. Al volver al mundo real, estaban confundidos de dónde estaban, hasta que Art se dio cuenta que estaban en el pasado, pues notó que en el cielo habían dos lunas, algo que no había en la actualidad, porque algo en el pasado hizo que una se destruya, y reconoció que se encontraba en el distrito de Nak, ubicada en el Imperio Bardia, la tierra gobernada por el Señor Oscuro, o sea que entonces tendrían que trabajar para que este les deje tener una audiencia, y poder así matarlo. Si lo hacía volverían a casa. Suena más fácil decirlo que hacerlo. En eso vieron como una semibestia estaba siendo perseguida por un escorpión, que en la actualidad no era de ese tamaño, y al querer ayudarla, Art la salvó derrotando al escorpión de un golpe, y en ese momento había llegado Olivia de esa época, quien les preguntó a las chicas cómo la conocían, y Art al tratar de ocultar que venían del futuro, ella aumentó su fuerza en el ambiente, y esto terminó desmayando a las chicas, y Art fue el único que nos inmutó. Luego les pidió que vengan con ella. Llegaron a una ciudad donde Olivia le pidió a Art que se una a sus fuerzas, ya que han estado aguantando los campeones que venían del más allá, y que estaban resistiendo gracias a la ayuda de Barbatos. Él aceptó formar parte de sus fuerzas, pero tenía dos condiciones: que las chicas fueran con él, y ser parte del grupo de logística, o sea, será el grupo del ejército que no pelea, y era conocido como el centro de investigación de Barda, la maga erudita del ejército, y aunque para Art era la forma de que las chicas no mueran, no le gustaba la idea de estar aquí. En ese momento explotó la base de Barda, y salió una niña alardeando de sus experimentos explosivos. El único que la reconoció fue Art, y cuando la niña se presentó como Barda, no parecía como la imagen de las cartas que vendían en la actualidad, aunque tampoco es bueno juzgar un libro por su portada. El caso, luego de reparar la base, Barda se enteró que ellos estarán a su mando, y Art le contó que venían del futuro, cosa que sí le creyó, pero también los ayudaría a volver al futuro. Luego de decirlo, apareció Sylphie en busca de Barda, y estaba acompañada de Lidia. Las chicas la reconocieron porque era la campeona, aunque era demasiado tosca con todos, y le pidió a Barda más tropas porque sentía que vendría alguien poderoso, así que sin saber a quién darle, puso a estos tres a su mando, y Lidia al ver el físico de Ginny se le acercó para darse cuenta que era una sucubo, y aparte era como el aceite, extra virgen, premio doble según Lidia, pero su momento con ella fue interrumpido por Art, quien dio la excusa de que no molesta a las chicas que iban con él, porque estaban cansadas, pero ella se puso violenta, y esto terminó en un duelo, y sería pura fuerza bruta. La clara ventaja era para Lidia, ya le había dado 2 golpes críticos, pero él ya recordaba que así era ella, y cuando por fin pudo acertar un golpe, ambos estuvieron en iguales condiciones, y la pelea lo siguieron hasta el atardecer. Los dos habían caído, pero como acordó Olivia con Barda, servirían de apoyo. Estas palabras de ayuda las escuchó anteriormente de ella, y Art le pidió que pueda conseguirle una audiencia con el Señor Oscuro. Ella le respondió que podía hacerlo, pero tenía que lograr hazañas y ganarse su confianza, ya que solo sabría a aquellos en los que confiaba. Él aceptó esas condiciones y, como lo dijo, formaría parte de su fuerza de apoyo. Cuando llegaron al lugar donde se hospedarían, el castillo de Lidia, la sirvienta Látima le informó a Art que podían quedarse acá hasta la siguiente expedición, y como ordenaba a Lidia que se sientan como en la casa de un amigo cercano. Él no podía dejar que hizo mal porque había matado a alguien irreemplazable. Era incapaz de considerarla amiga, y cuando fueron con las fuerzas de Lidia que cubrían a Barda, Art recordó que estas tropas se encontraban muy lejos del frente, lo que significa que no pelearían, y al juzgar por la conversación de Lidia con Barda, estaban en el momento que él, como Barbatos, estaba expandiendo sus fuerzas por el continente. Una de las últimas batallas entre demonios y externos sacó que entonces estaba en una batalla contra los demonios, y esta dio comienzo a su control del continente, pero no recordaba si había pasado algo en esta batalla, hasta que en un momento, estando en la parte de suministros, el líder Bulgan, un comandante enemigo, venía para destruir los suministros, pero Art, estando ahí, tuvo que hacerse cargo, aunque esto no era suficiente para una audiencia con Barbatos. La información del ataque sorpresa llegó a los oídos
oídos de Lidia, y ya se le hacía extraño que él no aparezca en el frente enemigo, solo que todo había salido bien gracias a la ayuda de Art. Él no sabía que este era el comandante del ejército que tenía que derrotar, simplemente porque era muy débil, pero cuando llegó Lidia se enteró que era alguien importante, y que ahora solo es cuestión de tiempo para su audiencia con Barbatos. Una vez terminó la batalla, llegó al castillo donde estaba Barbatos, el cual las chicas halagaban mucho porque estaba muy bien hecho, y Art solo pensaba, jaja, pues claro, es mi castillo el que están viendo, aunque Sylphie decía que el de Lidia era mucho mejor. Ginny e Irina dijeron que era muy fácil tener una audiencia con el señor oscuro, y Art se puso a pensar que siendo Barbatos era normal derrotar a un gran general, pero siendo ahora Art Meteor, sería un poco raro. En eso recibieron un hechizo de fuego, el cual Art tuvo que detener, y esto fue lanzado por Arbato, un fiel seguidor del señor oscuro, quien por el momento no tenía intenciones de pelear con Lidia, sino que quiso comprobar las fuerzas desconocidas, refiriéndose a Art, pero fue interrumpido por el mismísimo señor oscuro, y según este quería que la audiencia sea un secreto, solo que al venir a Bartos arruinó la intención. Aparte no lo quería ver en estos momentos, y una vez se fue, invitó a pasar a Art, y notó que el señor oscuro estaba siendo acosado por sus sirvientes 24/7. Aparte Ginny e Irina lo veían como alguien muy apuesto, pero al escucharles decir que lo conocían como el señor oscuro, Barbatos no sabía que lo llamaban así fuera del castillo, aunque Art imaginó que en esta época ya debería conocerse con ese apodo, pero cuando Barbatos mencionó que existía alguien llamado así, solo que no sabía que las personas se referían a él como tal, cuando volvieron con Verda, le contaron todo sobre el misterio del apodo del señor oscuro, y ella llegó a la conclusión de que había alterado el pasado, y eso creó un señor oscuro en esta dimensión que no conoce. Esto le hizo recordar a Art lo que dijo el dios que los trajo, un ser que quería alterar esta dimensión, y si se encontraba con el señor oscuro el mundo convulsionará. Entonces se dio cuenta que habían entendido mal lo que decía, se tenían que encontrar con Barbatos y derrotar al que estaba alterando este mundo. El problema era encontrar a ese ser. A Irina se le ocurrió que podían pedir ayuda a Barbatos, pero Verda le dijo que eso no sería posible. Ese tal señor oscuro apareció hace 3 años, había conquistado la tierra de los externos y la de ellos, pero no sabían qué es lo que quería, además que Barbatos ya lo había enfrentado pero no lo derrotó, y tampoco quiso negociar con ellos, así que él no se involucraría en algo innecesario. Entonces Ginny le dio la idea de que podían explicar la situación para que les ayude, solo que Art pensó que primero deberían ganarse su confianza, y justo apareció Lidia, para ordenar ir al frente, y algo que le pareció raro a ella, es que Art aceptó de golpe, pero dejaría a las chicas con Verda. En el camino, Lidia le contó que necesitaba de su ayuda con este enemigo, Nebula el señor maldito. Art se asustó al escuchar su nombre, y Sylphie le explicó que al igual que los magos tienen rangos, los demonios también los tienen, y este tal Nebula era un archidemonio. Art se lo recordaba porque él había sido la razón por la que mató a Lidia, y por ese motivo estaba temblando. Al llegar a la base enemiga, Art no tuvo tiempo que perder, y eliminó a la primera horda de esqueletos que había. Su intención era que la historia no se repita, pero vio que toda la base de Nebula estaba ardiendo, y había sido degollado por una persona, el señor oscuro, quien se presentó como enemigo del mundo. Eso me recuerda a Eren, el cual antes de irse, les dejó un mensaje para Barbatos, se haría con todas las tierras, y si quería evitar lo que lo detenga. Esto era una declaración de guerra, y se despidió de Art diciéndole joven estúpido. Tal parece que lo conoce de algo. Barbatos convocó una reunión con sus generales, el Consejo de los 7, y donde también asistió Art con las chicas. Esto el consejo les molestó porque no deberían estar presentes, pero Barbatos dijo que lo tomen a ellos como a Lidia como sus invitados, aparte que tienen aportes importantes en la batalla, y luego de dejar en claro eso, Barbatos mencionó que ahora el señor oscuro les declaró la guerra, tenían que vencerlo e irían contra él con todo su ejército. El plan era acabarlo en un día, llevaría a los 4 generales y él mismo también iría. Esto era algo nuevo y nunca lo habían hecho. Los del consejo no estaban de acuerdo con eso porque todos los enemigos los atacarían, por eso tenían que terminarlo en un día, y la pregunta que le hizo Art era qué haría con la inmortalidad que tenía el señor oscuro, y por el momento Barbatos no reveló cómo lo haría. Entonces anunció que la batalla comenzaría en 3 días y solo tenían que destruir el castillo del señor oscuro. Al terminar la reunión, Art pensó que la historia ya había cambiado, unos ahora estaban vivos y Lidia no estaba maldecida, le habían hecho caso al dios, pero si volvían estando las cosas así. Justo cuando pensaba eso, apareció el señor oscuro en su habitación. Este sabía que por más que finja ser Art Meteor, no funcionaría con él, porque sabía quién era, y diciendo que ambos eran el mismo ser, el señor oscuro se quitó la máscara y era Art, pero un poco diferente, con una cicatriz y algunas canas, básicamente como el meme de cuando encuentras al responsable de arruinar tu vida. Él explicó que ambos habían viajado al pasado, solo que en mundos distintos, pero a diferencia del Art que conocemos, él venía de una época donde había perdido todo, y dejó de llamarse así para que lo conozcan como Disaster, el fracaso absoluto. Había llegado al igual que él con la ayuda de Dios, y su objetivo era salvar a Lidia, pero lo que no entendía era por qué luchaba con su versión de Barbatos, y pues resulta que era la persona que más odiaba por matar a Lidia, además que el dios le dio una misión diferente, destruir el mundo, y bueno, no tenía sentido si su plan era salvar a Lidia, pero le explicó que ella murió perdiendo la cabeza y quedándose sin sus amigos. Esto Art lo recordaba perfectamente, así que en la última
última pelea que debió ser contra los externos, él sintió que debió evitar que Lidia pelee sola. Esto al Señor Oscuro le molestó, porque si hubiera hecho eso no estaría aquí, y así no cargaría con toda la culpa, además de que esa fue la razón de que se quitó la vida. Por eso ahora su trabajo era salvar a Lidia y morir en sus manos, así que le propuso que se una a él, algo que pensó aceptar, pero escuchó la voz de Lidia en su cabeza y dudó un poco su decisión. Por eso se fue y le dio 3 días para pensarlo. Al terminar su conversación con él mismo, fue al comedor con las demás, pensando todavía qué hacer, hasta que Lidia le dijo que hoy saldría con ella. Fueron a pasear por el pueblo. Lidia se estuvo ligando a unas cuantas chicas y esto a Art no le gustaba, pero ella le dijo que si era un guerrero tenía que ligarse a algunas chicas y comenzaron una discusión la cual resolvieron a golpes. Esto ella lo hizo para aclarar sus ideas, vio que estaba pensando en algo y él le preguntó qué estaba dispuesta a hacer para recuperar lo que tanto quería. La respuesta se la dio en el lugar donde cometió su mayor pecado, un pueblo de demonios, el cual masacró porque si no ellos iban a matarlos. Ella pensaba que demonios y humanos eran iguales, así que pensó que se volvió una asesina. Por eso quería morir cuando demonios y humanos vivan en paz. Además no quería que alguien cargue con la culpa de su muerte y le dijo que no la altere. Tal vez ya sabía quién era. Al volver al castillo todos siguieron normal y fueron a tomar para decidir al ganador de su pelea. Cuando llegó el día en el que irían por el Señor Oscuro, los 4 generales estuvieron peleando con su ejército, pero los enemigos no dejaban de aparecer, como si fueran infinitos. La única que podía avanzar era Lidia. Mientras tanto, Art se reunió con su versión del Señor Oscuro y la respuesta que le dio era que dejaría que Lidia muera porque así ella lo quería, y como terminó siendo su enemigo, ambos empezarían una batalla que ciertamente al ser la misma persona tenían las mismas habilidades, y lo cual el Señor Oscuro sabía que pasaría. Por otra parte, Irene y Jean estaban un poco decaídas porque nunca podían ir al campo de batalla con Art, pero eso cambió cuando Látima les dijo que irían a la batalla por órdenes de Art, ya que era una operación acerca de la inmortalidad del Señor Oscuro. No se lo había contado a ellas porque era un secreto, pero ahora Látima les informó la técnica que separaba el cuerpo del alma y la cual usaba para hacerse inmortal, pero el usuario no podía separarse del recipiente, y si se destruía este, terminaría la inmortalidad, así que era algo que tenían como misión. Aunque Irina dudó un poco porque ella les encargó esto, Ginny vio que estaba insegura y la animó diciendo que Art se decepcionaría si la veía así, y luego de eso, estando de camino al castillo del Señor Oscuro, fueron encontrados por una parte de los enemigos, de los cuales Látima se encargaría. Cuando las chicas llegaron al recipiente y estaban por destruirlo, cayeron en una trampa invocada por Látima, pues esto ya estaba planeado por el Señor Oscuro, quien le mostró a Art que las tenía y le preguntó de nuevo si se uniría a él. Comprendió que esto no era lo que Lidia quería, pero lo haría de igual manera, ya que deseaba un mundo feliz para ella. Lo obligó a decidir si se unía o cuando llegue el ejército de Barbatos al castillo, ellas morirían. Mientras tanto, Látima no explicó por qué hacía esto, pero solo quería hacerlo por Lidia, y sin esperar que algo saliera mal, Irene y Ginny usaron el guión mágico para escapar. Aunque pasó esto, Látima invocó a las bestias del ejército del Señor Oscuro para básicamente acabar con ellas, pero justo llegó Lidia, que sabía dónde estaban ellas por los pasadores que les dio, y aunque ella había llegado, Látima no dejó de atacar, porque todo lo hacía por ella. Bueno, quien entienda, los villanos, no sé. Por eso Lidia la desmayó para vencer a las bestias que aún quedaban, diciendo que estaba lista para afrontar su destino, y así crear un mundo donde pueda vivir sonriendo. Cuando eso pase, no le importaba desaparecer, por eso era conocida como la campeona, y pensando morir así, luego de que destruyó el recipiente, los planes del Señor Oscuro se vinieron abajo. Es entonces que Art le dijo que solo usaba a Lidia para librarse de su culpa de haberla matado, y aún teniendo la razón no dejó de luchar, y empezó a conjurar un hechizo, el mismo que Art usaba para transformarse, y mientras peleaba el Señor Oscuro, hizo que Art recuerde las últimas palabras que dijo Lidia. Siendo Barbatos, pensaba aceptar la creación de un país de demonios, cosa que no le gustó a ella, porque eso solo traería más guerras, y pensó que compartían la misma ambición. Fue entonces que él, cansado de pelear, le dijo que si ella lo quería hacer, que fuera sola, aunque esto no era su intención. El Señor Oscuro se arrepentía y no quería que ella muera, es por eso que ahora la salvaría, así que haría lo que fuera para que sea feliz. Y antes de que él matara a Art, de su espada salió el espíritu de Lidia para detenerlo y darle la oportunidad a Art de darle un golpe crítico, y estando a un paso de la muerte, el Señor Oscuro le dijo que esto lo hacía por los momentos que pasó con Lidia, revelando al final que la amaba, y justo cuando lo dijo, Art le dio el último golpe, pero antes de desaparecer, le juró que se arrepentiría por haber cometido el mismo error. Justo cuando desapareció, los tres estaban por volver a su mundo. Lidia les dijo a las chicas que ya lo sabía, y les preguntó si el futuro era un mundo donde las personas vivían sonriendo, y al escuchar que todo era divertido como ella quiso, les pidió que le den un mensaje a Art. Luego de que se fueran, la batalla en el frente había terminado. Art apareció ante Dios, el cual le preguntó cuál era su propósito. Este no se lo dijo, pero no tenía por qué temer, ya que era su aliado, y aunque así fuera no deseaba volver a verlo. Una vez despertaron los tres, seguían en la excursión a la vieja capital del reino, e Irina le dio a Art los mensajes que le encargó Lidia. Que pase lo que pase, siempre seguirán siendo amigos. Lo último que el espíritu de Lidia le dio es que siga su vida junto a ese par, y ahí termina el anime dándole
las gracias a ella por todo lo que hizo. Y bueno, como dije, ahí termina el anime. Creo que no hay segunda temporada, creo yo. Antes de terminar, quiero notificar que empecé a hacer directos en el morado. Así que si te quieres pasar, te dejaré el link en el comentario fijado. Y bueno, básicamente eso es todo.